En el libro de Isaías, capítulo 10, Isaías, capítulo 10, verso 27. Dice la palabra del Señor así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Acontecerá en aquel tiempo, tiempo futuro, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando uno lee este pasaje, sacado del contexto, sacado de todo lo que viene diciendo antes y después, a lo mejor sea difícil entenderlo, porque está hablando de un tiempo futuro, un acontecerá, y los acontecimientos de Dios siempre se cumplen. Ahora habla de un acontecimiento, habla de un tiempo futuro, habla de una carga que será quitada. Quiere decir que en este momento la carga estaba sobre el hombro. Y su yugo de tu cerviz. Habla de un yugo, habla de una carga. Y después habla de un yugo que se va a pudrir, que se va a deshacer a causa de una intervención divina. Es extraordinario el texto porque enmarca muchas realidades, ¿sí? Por ejemplo, está dando a entender que una nación representa a una persona, está personificando la realidad de una nación. La nación era Israel. Israel era el que tenía una pesada carga sobre su hombro. Israel era el que tenía un yugo sobre su cerviz. E Israel era el que iba a ser liberado. Ahora, poniéndolo en estos términos, es fácil decir que una carga se ha quitado de tu hombro. ¿Qué representa una carga? Representa algo que nos pesa, algo insostenible, algo que se nos es impuesto. ¿Cuánto en algún momento de su vida sintieron cargas? Cargas de opresión, como dice Isaías 58, cargas de impiedad. Por algo Jesús dice en el libro de Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros, pero también en el mismo pasaje del capítulo 5 de Gálatas dice: cada uno llevará su propia carga. Cuando nos habla de una carga, nos habla de algo impuesto, de algo que la vida nos puso, de algo que la vida nos somete, de algo que la vida nos está trayendo como una suerte de crisis, de infortunio, de algo insostenible. Pero quiero también mencionarle lo que es un yugo. En términos de campo, en términos de gente que tenía un parentesco directo con la hacienda, con los animales, un yugo era algo que se ponía sobre el cuello de dos animales para que pudieran arar juntos, para que pudieran ir cabeza a cabeza, para que pudieran arrastrar el arado, y en caso de que hubiera una piedra al abrir el surco, esos dos animales podían de forma pareja romper cualquier impedimento y así hacer la siembra. Ahora quiero decirle que el profeta Isaías está diciendo que el yugo, lo mismo que somete a un animal a la cautividad, lo mismo que está coartando la libertad de un animal, es lo mismo que el enemigo muchas veces pone sobre nuestra cerviz. Ahora quiero enmarcarme en la palabra cerviz. La palabra cerviz viene de lo que tenemos aquí atrás, que se llama cervical. Diga conmigo, la cervical. Y fíjense que no es es algo curioso de que cuando nosotros tenemos cargas, ¿qué es lo primero que se oprime?
la cervical, nos ponemos contraídos, nos ponemos duros, nos agarran dolores óseos, musculares. Quiero decir que el Isaías está haciendo una descripción perfecta de lo que a una persona le acontece cuando está bajo un régimen impío del enemigo, a una persona cuando está bajo ataque espiritual, una persona cuando está con opresión, cuando está con cargas, cuando está con luchas, cuando está sobrellevando algo que le ha sido puesto por el enemigo. Hermanos queridos, tiene una relación directa con lo físico, tiene una relación directa con la salud. No podemos disociar un ataque espiritual que no tenga un efecto físico. Hay veces los responsables de nuestras dolencias, los responsables de los achaques físicos tienen una relación directa con lo espiritual. ¿Hay alguien ahí? El mismo David en el capítulo 32 en el Salmo dice que cuando él cayó, cuando él mantuvo en secreto y en oculto su pecado, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se volvió como en tierras de sequedales. Cuando uno tiene para adentro un conflicto, cuando uno no lo verbaliza, no lo comparte, no lo hace que sea ministrado, ¿sabe qué? Ese silencio, eso que uno reprime, eso que uno tiene adentro suyo, está creando toda una suerte de sequía espiritual. El padre o la madre de las depresiones, de los desánimos, de los temores, de las fobias, de los ataques de pánico, tienen una relación directa con un ataque espiritual en muchos de sus aspectos. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Pero tengo una palabra para vos en esta noche. Dice: acontecerá, diga conmigo, acontecerá en aquel tiempo que mi carga, diga así, mi carga será quitado de mi hombro y el yugo bajo el cual el enemigo me sometió será quitado de mi cerviz, y ese yugo se pudrirá, no por una medicación, no por una terapia, no por un psicoanálisis. Ese yugo se pudrirá a causa de la unción. Nos muestra un mapa delictivo de Satanás, cómo opera para oprimir una vida. Y aquí no importa que una persona sea de la fe o incrédulo, no importa si una persona es cristiana o no cristiana, el enemigo tiene su modus operandi de la misma forma. Te trae carga, te trae opresión, te pone un yugo y te mantiene cautivo. Ahora, la nación de Israel, que tenía a Dios, curiosamente, estaba bajo este mismo régimen impío de opresión. Esto es en el sentido espiritual. Pero déjeme ponérselo ahora en el sentido literal. ¿Sabe quién era el que estaba poniendo la carga? ¿Quién era el que estaba poniendo el yugo? Capítulo 10, verso 5. Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Voy a ponerlo en limpio al texto. Vamos a hacer una exégesis del pasaje. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, ¿verdad? Tenía un yugo puesto, tenía una carga puesta. ¿Quién era el que le ponía el yugo y le ponía la carga? Asiria. En términos literales. En términos espirituales, es Satanás oprimiendo al pueblo de Dios. Pero dijimos que ese yugo y esa carga iban a ser quitadas. ¿Cuántos dicen amén? Y que ese yugo se iba a podrir a causa de la unción. Ahora vaya al capítulo 37. Verso 1. Note que en el texto decía: acontecerá en aquel tiempo. No estaba hablando del tiempo presente, estaba hablando de un tiempo futuro. Pasaron algunos años,
por lo menos 20 años, 40 años dicen algunos. Isaías estaba anticipando a que un yugo y una carga iba a ser puesta sobre el pueblo. Isaías, con un ojo profético, estaba mirando lo que le iba a acontecer al pueblo. Pero ¿sabe qué? Siempre que el enemigo tiene una estrategia, Dios está más adelantado. ¿Cuántos creen esto? Si el enemigo ha planificado algo en contra tuya, quiero decirte que Dios ya está diciendo: acontecerá en aquel tiempo que te quitaré la carga y que pudriré ese yugo. Podrá venir el enemigo contra vos, pero yo ya tengo todo resuelto y te espera un futuro de victoria. Dice capítulo 37, verso 1, Judá es librado de Sennacherib. ¿Quién era Sennacherib? El rey de Asiria. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey cuando fue puesto el yugo y cuando fue puesta la carga sobre el pueblo? ¿A dónde fue? Mira al de al lado y decirle: ¿a dónde tenés que ir? ¿A dónde tenés que ir? Es increíble. Llamo a la gente como pastor, es mi oficio, es mi responsabilidad. ¿Qué te pasa que no vas a la iglesia? Y estoy mal, pastor. ¿Cómo quiere que vaya ahí? Pero justamente porque estás mal, ¿dónde tenés que ir? Pero hasta yo me siento, bueno, perdón, dije que pregunté algo malo. ¿Dónde tenés que estar si estás mal? En la casa de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey Ezequías? Fue a la casa de Dios. ¿Y qué más hizo? Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado al punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsaces, el rey de Asiria, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Ahora, Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora, todo el mundo que oía la profecía de Isaías en el capítulo 10 decía: ¿qué carga? ¿Qué yugo? ¿Qué unción? Cuando vino la crisis, cuando vino la circunstancia adversa, cuando vino el infortunio, cuando vino la amenaza, cuando vino la noticia del derrumbe, del fracaso sobre un pueblo, ese yugo, esa carga se pudrirá a causa de la unción. ¿Pero de la unción de quién? Había 3 personajes en el Antiguo Testamento que eran ungidos: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Sobre esas 3 personas descansaba el aceite de la unción y ellos representaban a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Me va siguiendo? Era la presentación de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo en el Nuevo Testamento es rey, es profeta y es sacerdote. ¿Por qué es rey? Porque Él viene a reinar sobre su pueblo. Porque es profeta, porque es el que anuncia al pueblo de Dios la victoria. ¿Y por qué es sacerdote?
porque es el único que tiene la facultad de interceder ante Dios y los hombres, como lo hacían los sacerdotes. Así que el yugo de Asiria, esto es la carga, esto es el yugo, la opresión, por medio de quién se iba a pudrir ese ataque del enemigo, por medio del rey que fue a orar, por medio del profeta al cual fueron a consultar y por medio del sacerdote que llevó la noticia al profeta. El rey, el profeta y el sacerdote estaban produciendo un rompimiento en el mundo espiritual de maldad. El pueblo, ¿qué tiene que hacer? Ir a la casa de Dios a orar. El pueblo, ¿qué tiene que hacer? Es ir a consultar a Dios. Y mire lo que dice el verso 6, capítulo 37, verso 6. Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Se da cuenta cómo funciona la cuestión? Hay una unción gravitando, que es la que tiene la capacidad de darte la libertad de la carga y de la opresión demoníaca. Pero justamente lo que menos hace el pueblo de Dios es ir a los recursos espirituales que tiene a disposición. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 10, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estás oprimido, sentís una carga, te das cuenta que estás bajo un yugo que está coartando tu libertad. Bueno, ya sabes dónde está la unción, ya sabes dónde está la liberación, ya sabes dónde está la sanidad. Ahora mira lo que dice en el capítulo 61, verso 1 del mismo profeta. Dice la Biblia, capítulo 61, verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los... Pero antes de ir a predicar buenas nuevas a los que están abatidos, ¿qué tiene que haber sobre la persona? La unción. ¿Se da cuenta? Que sin unción no se puede liberar a nadie, que la unción es la que pudre el yugo, que la unción es la que rompe la venda. Ahora, note usted que Isaías estaba viendo lo que iba a acontecer sobre la nación y él dice, para ese tiempo acontecerá que Dios le traerá libertad. Llegó ese tiempo, el rey, el sacerdote, el profeta clamaron a Dios y Dios despejó al enemigo. Y ahora el mismo Isaías, revestido de esa unción, personificando la persona de Cristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que necesitan sanidad interior, aquellos que la vida les produjo un trauma, les produjo un rompimiento interior, aquellas personas que cargan con situaciones del pasado que no las pueden resolver, que no pueden elaborar un duelo, que no pueden levantarse del fracaso. A los quebrantados de corazón, la unción les trae una venda para sanidad. Pero dice también a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay gente en profundas cautividades, hay gente en profundas ataduras. Y el verso 2 dice, y a proclamar el año, diga conmigo, este es el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Mire todo lo que hace la unción.
Es increíble. Todo el diagnóstico que nos presenta aquí es el vivo reflejo de cualquier persona en esta vida, bajo el devenir de los días, bajo el historial de vida de cada persona. Está descrito de una forma detallada. Y fíjese que el único recurso a disposición es la unción del Espíritu Santo. Dice el verso 3: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán asolamientos primero. Restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros. Y los escombros de muchas generaciones. Oiga, en una oportunidad yo estaba edificando acá en la iglesia y ampliando aquí, ampliando allá, se me llenó la iglesia de escombro. ¿A cuánto le pasó? ¿Cuánto tienen escombro en la casa? Y en la puerta de la casa. Qué feo que queda eso. Entonces un día agarré, contraté un volquete y me di cuenta en un momento que tenía escombro de acá, escombro de allá, escombro del otro lado, del otro. Eran construcciones viejas, que nos deshacemos de esas construcciones. ¿Sabe qué? La vida espiritual es como una casa. Tu vida es como una casa en la que vos vas sacando cosas y poniendo cosas nuevas, ¿verdad que sí? Pero hay veces que nosotros dejamos escombros en nuestro corazón, escombros de viejos rencores, escombros de viejas experiencias de fracaso, escombro de malas relaciones, escombro de prejuicios, porque nos trataron de determinada manera, porque nos hablaron de determinada manera, porque no nos fue bien en determinado lugar. Entonces son escombros y escombros y escombros que vamos guardando. Y lo peor de todo, que tenemos la capacidad de trasladar y transmitir esos escombros muchas veces a nuestros hijos. Nuestros propios temores se los trasladamos a ellos, nuestros propios fracasos se los trasladamos a ellos, nuestra vieja manera de pensar se las trasladamos a ellos. Y Isaías dice que los escombros de muchas generaciones, lo que te trasladaron, lo que te impusieron, lo que recibiste como un legado de maldición, esos escombros, dice la Biblia, que serán sacados y esas ruinas serán reedificadas para Dios. Tu vida no puede estar en el escombro. Tu vida tiene que ser la restauración de un edificio para Dios. La unción hace todo esto. Sana, liberta, reconstruye, limpia. Qué extraordinario, ¿verdad que sí? Todo el libro de Isaías habla de la unción, porque el ungido era Cristo y porque en la persona de Cristo se cumple todo esto. Por eso Él dijo en el capítulo 11 de Mateo, verso 27, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo, porque ligera es mi carga. Fíjese que aquí el yugo de Isaías era un yugo de opresión, pero el yugo y la carga que te impone Cristo dice que es ligera. Si a alguien le parece que el evangelio es tedioso, es pesado, es una imposición, estás equivocado. No hay nada más extraordinario que seguir a Cristo. Cristo no es la ley, Cristo es la gracia. Cristo no es la carne, Cristo es el Espíritu. ¿Hay alguien ahí? ¿Cuántos están apasionados por Jesús? ¿Cuántos quieren la unción y el ungido y todos los beneficios que nos trae? Yo dije que usted tiene que aprender a discernir los tiempos. Ese era el título de mi mensaje, conociendo los tiempos de Dios. Isaías le dijo al pueblo, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada, que su yugo se pudrirá. Está hablando de un tiempo futuro. Y Dios siempre se anticipa, dijimos hace un momento, a lo que el enemigo va a hacer o a lo que el enemigo está haciendo.
Por eso es que si hoy estás bajo una opresión, bajo un ataque, muchas veces Dios no lo saca o no lo libera a tiempo, porque detrás del enemigo es Dios trabajando en tu vida. Por eso dijo de Asiria: vara y báculo de mi furor. Porque Asiria era un instrumento de Dios para tratar con el pueblo. Y muchas veces Dios permite, y haga una lectura espiritual de esto, que el enemigo te oprima, que el enemigo te enferme, que el enemigo te arruine, porque Dios está tratando con tu vida y con tu corazón. Pero acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Capítulo 19 de Lucas. Versículo 41. Quiero que me quede un tiempo para orar por usted. Verso 41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús está a las puertas de Jerusalén. Y cuando se para frente a Jerusalén y la mira, dice que empieza a llorar. Y trata a la ciudad como si fuera un hombre, una persona. Y le dice, diciendo, verso 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús le está diciendo a la ciudad: Dios te ha visitado. Él era Dios, pero en términos redentores, Él era Jesús que había venido a morir por esa ciudad. Él era la palabra de Dios encarnada. El tiempo de la visitación de Dios para el pueblo era Jesús mismo. Jesús era esa visita. Y Jesús era lo que dice el verso 42. A lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Cuál era la paz para Jerusalén? Jesús. Pero dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Te lo voy a poner en esta ecuación. Había un resultante, paz. Pero había dos cosas que se anteponían. La visitación de Dios, que por ende trae paz. Y el agravante es que el pueblo no lo conoció. Estaba velado a los ojos de ellos. Y muchas veces Dios tiene preparada tu paz, pero vos no la estás viendo. Muchas veces Dios tiene el beneficio, la promesa, la bendición, pero vos no estás conociendo que Dios es el que te está visitando. Tenés que despertarte y tenés que quitarte la venda de los ojos y darte cuenta que es hoy el Señor el que está visitando tu vida, el que está visitando tu matrimonio, el que está visitando tus hijos, el que está visitando tu hogar. Por tantos años dijiste: ¿cuándo vendrá mi paz? ¿Cuándo vendrá mi restauración? ¿Cuándo el Señor será que tiene algo para mí? Son estos los momentos. Porque ¿qué otra visita hay si no es Dios hablándote por su palabra? No te va a mandar un correo de Oca, de Andriani, correo argentino. Te está hablando por la palabra. La visitación de Dios es el mensaje. La visitación de Dios es el mensajero. La visitación de Dios es el ungido de Dios. Pero el pueblo no conoció.
¿Y cuáles fueron las consecuencias nefastas por no conocer el tiempo de Dios? A tus hijos derribarán en tierra dentro de ti. Lo que nosotros hoy no hagamos y lo que nosotros hoy no entendamos como el tiempo de Dios para nuestra vida, los que pagarán caro serán nuestros hijos, ya que el Evangelio es una revelación generacional de padres a hijos y de padres a hijos y de padres a hijos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios de un árbol genealógico. Y lo que vos hoy te consagres, tus hijos mañana estarán consagrados. Y lo que vos hoy te apartes, tus hijos mañana estarán apartados. Por eso el tiempo de la visitación de Dios es un tiempo que no se nos puede escapar de las manos. ¿No será que hoy, un miércoles común y corriente de un año 2018, día 3 de enero, Dios te estuvo visitando, Dios te estuvo hablando, Dios te dijo, tengo esto para tu paz, y vos no lo lograste ver, y vos no lo lograste agarrar? Cierro con esto. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. De los hijos de Isacar, una de las 12 tribus de Israel, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Cada tribu de Israel tenía una virtud. Cada tribu de Israel, su padre Jacob le había profetizado una bendición. ¿Sabe qué significa Isacar? Recompensa. Diga conmigo, recompensa. Es extraordinario el significado de ese nombre. Pero dice que los hijos de Isacar tenían una particularidad, una virtud por sobre las demás tribus de Israel. Eran entendidos en los tiempos. Hay otras versiones que dicen que eran prudentes para actuar en el tiempo adecuado. Pregunto, si este es el tiempo de Dios para tu vida, vos tenés que ser entendido en este tiempo. Vos tenés que saber aprovechar el acopio de la vida espiritual. Si este es el tiempo de Dios para tu vida, entonces es el tiempo de la inversión en tu consagración, en tu vida espiritual, en comprometerte, en servirle, en crecer. Es el tiempo en el que vos tenés que hacer un reservorio en tu vida, en tu casa, en tu familia. Si es el tiempo de Dios para vos, es el momento en que vos aproveches al máximo cada oportunidad, cada culto, cada convocatoria, cada oportunidad de servirle, de crecer, de afianzarte en Dios, de adelantar tu vida en las cosas de Dios. Dice que eran entendidos en los tiempos. Y hoy, si hay algo que la iglesia necesita, ser de los hijos de Isacar y darse cuenta que es el tiempo de Dios para tu visitación, que es el tiempo de Dios para tu victoria. David necesitaba un ejército, pero no necesitaba un cualquiera, un espontáneo, un ilustre desconocido. David necesitaba gente entendida, que sabía lo que Dios iba a hacer con ese rey. Y Dios le dio a los hijos de Isacar. Porque cuando Dios te promueve, te rodea de gente entendida, que te dice, hace esto, hace aquello, hace lo otro, acá sí, acá no, acá podés, allá te va a ir bien. ¿Cuántos quieren ser entendidos en los tiempos? Hay gente que viene y me plantea en el escritorio, en la oficina pastoral, pastor, no sé qué hacer.
No sé cómo manejarme en este tiempo. Estoy viviendo esta circunstancia. Enseguida viene a mi mente, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Los hijos de Dios no pueden errar. Los hijos de Dios no pueden fracasar. Porque cuando sos una persona que entiende los tiempos y la visitación de Dios, entendés, discernís y comprendés lo que Dios tiene para tu victoria. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso dice Oseas capítulo 4. El entendimiento de los tiempos de Dios es por el conocimiento de la palabra. Yo creo que tengo una iglesia que son de los hijos de Isaacar y que van a aprovechar al máximo los tiempos que Dios tiene para ellos. Hay personas que viven de glorias pasadas. Hay personas que a veces me dicen, pensar que yo tuve esa oportunidad, pensar que yo podría haber hecho esto, aquello, lo otro. Y yo digo, pero claro, se le pasó el tiempo. No supo aprovechar la oportunidad, no conoció la visitación del cielo. Y cuando vos entendés que tu almanaque, tu vida cronológica se ensambla con el almanaque divino y con los tiempos de Dios y con los propósitos que Él tiene para tu vida, cuando tu vida se alinea con el cielo, acá en la tierra nada te detiene, nada te fracasa, tenés un empoderamiento interno que es lo que te hace caminar en victoria todos los días de tu vida. Amén y amén y amén. Cierro con esto. David fue un hombre que era entendido en los tiempos. Mira, él fue ungido como rey a los 14 años, mientras en el trono estaba vigente Saúl. Pero Dios le dice al profeta Samuel, anda, ungime a David. Va y lo unge a David. El padre de David tuvo miedo porque dice, ¿cómo? Saúl está reinando, va a pensar que le vamos a dar un golpe de estado. Saúl estaba en el reino. David tenía 14 años cuando fue ungido como rey. Supuestamente Jonatán, hijo de Saúl, era el candidato a la corona, porque era el príncipe, el hijo del rey. David se habrá preguntado en un montón de oportunidades, ¿para qué me ungió Dios? Si a los 14 años fue esa situación, esa experiencia. Y la Biblia dice que tenía 30 años David cuando comenzó a reinar sobre Hebrón. En Hebrón reinó 7 y sobre todo Israel 33 años. Tuvo un total de un reinado de 40 años. Pero de los 14 a los 30, ¿cuántos años hay? 16. 16 años. Él se habrá preguntado, ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo va a llegar mi oportunidad? Yo fui ungido como rey. ¿Cuándo va a salir Saúl y voy a entrar yo? Y como si esto fuera poco, él fue el lugarteniente de Saúl. Él fue su general, él fue su mano derecha. Hasta que Saúl se le levantó en contra. Fue su propio yerno, lo persiguió. Estuvo 7 años David fugitivo, huyendo de cueva en cueva, de desierto en desierto. Y él se podría haber preguntado, ¿para qué me ungió Dios? Pero fue un hombre que supo esperar. Y cuando le llegó el momento y la oportunidad, Dios lo coronó como rey de Israel. El tiempo de tu visitación, no importa lo que hoy te pueda estar aconteciendo como un despropósito. Si Dios ya te visitó, si Dios ya te señaló, si Dios ya te ungió, ya llegará el momento de tu promoción. Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitada de tu hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción.